¿De qué estuvimos conversando ayer? El separador de vapor total. Sí, ingeniero, separador de vapor total. Ok, voy a volver a dibujar el ciclo porque el asunto que vamos a plantear a continuación es a partir de justamente esto. Díganme qué hicieron en la ayudantía de hoy. Hice una pregunta y no me respondió nadie. Hicimos ejercicio, ingeniero. ¿Sobre? Ya empezamos a hacer ejercicio ¿cómo se llama? Ya, esto que acabo de dibujar es justamente lo que estuvimos viendo ayer, ¿cierto? Un separador de vapor que hace la separación de las dos fases a la presión de evaporación. Y uno de los comentarios que hicimos, que usted lo va a corroborar cuando haga un ejercicio de este caso, es que el coeficiente de operación prácticamente resulta ser igual que el coeficiente de operación del ciclo estándar. Pero hay una gran ventaja y es que el efecto refrigerante alcanza su valor máximo y esto afecta en el tamaño del equipamiento. Les voy a volver a recomendar que sean puntuales, que estén en la sala de espera, para que yo no tenga que estar todo el tiempo atendiendo a la gente que va cayendo como con cuentagotas. A partir de este momento no acepto a nadie más. Quisiera saber si tienen alguna pregunta en relación con este caso, antes de que yo añada cosas. No, ingeniero. Bueno, entonces voy con el siguiente asunto. Resulta que en el proceso 1,2', que es el que ocurre en el dispositivo de estrangulamiento, a medida que la presión va disminuyendo, se va formando esta mezcla de líquido y vapor. Y sabemos que lo que realmente importa es el líquido, ¿no? Sin embargo, el vapor está acompañando al líquido y entonces tanto el líquido como el vapor, y usted lo puede observar en el diagrama pH, finalmente alcanzan la presión de evaporación y es a partir de esta presión que a ese vapor, consecuencia de la separación, hay que comprimirlo hasta la presión de condensación. Lo ideal sería que a medida que se vaya formando el vapor durante el estrangulamiento, ese vapor fuera separándose y comprimiéndose hacia la presión de condensación, lo cual provocaría ahorro de trabajo mecánico. Pero si lo planteamos idealmente, necesitaríamos una cantidad enorme de equipamiento para poder ir haciendo esto a medida que se vaya formando el vapor.
Pero esta idea de buscar la manera de ahorrar trabajo mecánico se pone en práctica si se procede de la siguiente forma que ahora voy a explicar. En lugar de que la separación del vapor se haga a la presión de evaporación, se plantea que se haga en una condición intermedia como esta que estoy marcando. Lo voy a marcar con otro color para que usted se dé cuenta. Es decir, en lugar de que ocurra en la condición 2' la separación, ahora estamos proponiendo que esta separación ocurra en esta condición que la voy a marcar así, 2'. Y entonces, por una parte vamos a tener este vapor que lo vamos a identificar con 6 y por otra parte vamos a tener este líquido que lo vamos a identificar con el número 5. Líquido saturado 5, vapor saturado 6. Sabemos que lo que importa que vaya al evaporador es la parte que corresponde al líquido. Entonces, lo que se va a hacer es enviar este líquido 5 hacia el evaporador, pero el evaporador funciona a esta presión de evaporación, que es menor que la presión intermedia. Por lo tanto, previamente va a haber que estrangular nuevamente a 5 hasta este estado, que lo vamos a marcar como 7, antes de que esta mezcla de líquido y vapor 7 ingrese al evaporador, donde ocurrirá el proceso 7,3. Mientras tanto, ¿qué se hace con el vapor saturado 6? Consecuencia de la separación. Se lo comprime hasta la presión de condensación. Llamémosle a este estado a la salida de ese compresor 10. Y el vapor, consecuencia de la evaporación, de lo que ocurre en el evaporador, va a seguir un proceso como este, desde 3 hasta 4. Entonces, un detalle que usted puede observar es que el proceso 6,10 está más hacia la izquierda que el proceso 3,4. El hecho de que el proceso de compresión se haga más a la izquierda significa disminución de trabajo mecánico, pero sobre todo, este proceso 6,10 se hace entre la presión intermedia y la presión de condensación, mientras que este se hace entre la presión de evaporación y la presión de condensación. O sea que el salto de presión en el proceso 6,10 es mucho menor que en el proceso 3,4, lo cual también implica disminución en el consumo de trabajo mecánico. Pero lógicamente esto requiere de un compresor por acá para hacer esta operación 6,10 y otro compresor para hacer la operación 3,4. Y entonces nos vamos a encontrar con una instalación en donde decimos que se tiene un separador de vapor a presión intermedia con 2 compresores en paralelo. Quisiera saber si me están siguiendo hasta ahí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces podemos dibujar el esquema de la instalación. A continuación, como siempre, primero el condensador,
este condensador manda la corriente 1 a el separador que opera a la presión intermedia. Esta es la condición que hemos identificado con 2 doble prima. El resultado de la separación es por la parte superior la corriente 6, por la parte inferior la corriente 5, el líquido saturado. Pero esto está operando, resalto otra vez, a la presión intermedia. Por lo tanto, para llegar al evaporador, que está a una menor presión, hace falta otra válvula en donde el estrangulamiento ocurre desde 5 hasta 7. Saliendo del evaporador, usted tiene el vapor saturado 3 y saliendo del separador el vapor saturado 6. Y entonces la propuesta es, usemos un compresor para provocar el proceso 610 y usemos otro compresor para lograr el proceso 3-4. Ahora, aquí en este sitio, la corriente 10 y la corriente 4 se mezclan y lógicamente originan un nuevo estado 11 de entrada al condensador. Bueno, hasta ahí quisiera saber si está claro. Acá ustedes pueden apreciar perfectamente el por qué a este tipo de instalación se la llama con compresores en paralelo. Porque tal como lo ven en el esquema de instalación, los compresores están paralelos entre sí, ¿no? En este caso, cada compresor tiene sus propias características. Es decir, para que nos entendamos mejor, a este compresor que hace el proceso 610 lo vamos a llamar compresor de alta presión y a este que hace el proceso 3-4 lo vamos a conocer como compresor de baja presión. Ahora, fíjense, hablando de los parámetros que podemos identificar en esta nueva instalación, quisiera que usted preste atención al diagrama pH y se fije que la distancia entre 2' y 3, que es el efecto refrigerante del sistema sin separador de vapor, es menor que la distancia entre 7 y 3, que es el efecto refrigerante actual. El efecto refrigerante de este sistema que acabamos de dibujar es la entalpía 3 menos la entalpía 7, que en realidad es 3 menos 5. Pero si comparamos 7, la distancia entre 7 y 3 con la distancia entre 3' y 3, estamos observando que es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que este efecto refrigerante es menor que el efecto refrigerante que se logra con el separador de vapor total, que dijimos que es un efecto refrigerante máximo. Entonces, por este lado podemos apreciar de que hay, digamos, un retroceso en lo que se refiere a mejoras en el sistema. Sin embargo, este retroceso, digamos que es la parte negativa, tiene en contrapartida el hecho de que con este separador de vapor se permite la utilización de 2 compresores con el consiguiente ahorro de trabajo mecánico. Y entonces el trabajo mecánico del compresor de alta presión
será la entalpía 6 menos la entalpía 10, y el trabajo de compresor de baja presión será la entalpía 3 menos la entalpía 4, que era el trabajo de compresión antes de que hubiera algún separador en la instalación. O sea que de esta diferencia entre 3 y 4, parcialmente en esta instalación se está pasando a 6 menos 10, que es, como ya dijimos antes, un salto de presión más chico y un proceso ejecutado más hacia la izquierda en el diagrama pH, y por este doble motivo se produce, vuelvo a repetir, un importante ahorro de trabajo mecánico. Si queremos calcular el coeficiente de operación, otra vez debemos recordar que hay que usar esta expresión. ¿Por qué razón decimos que hay que usar esta definición del coeficiente de operación? Pregunto. Porque los flujos másicos del compresor no son iguales al evaporador. Sí, señor. Esta expresión me permite evitarme toda una problemática de conversión de unidades debido a justamente el motivo que acaba de señalar usted. Entonces, si aplicamos esta definición, la capacidad será igual al flujo másico que pasa por el evaporador por su correspondiente efecto refrigerante. Y ahora la potencia consumida por la instalación tiene que ser la suma de la potencia del compresor de alta más la potencia del compresor de baja. Y entonces en el compresor de baja presión tendremos una potencia que es igual a este valor, porque el flujo másico que pasa por el evaporador es el que pasa por el compresor de baja presión. Mientras que tenemos un flujo másico distinto atravesando el compresor de alta presión, que no es otra cosa que el flujo másico 6, y ahora lo vamos a anotar. El flujo másico del evaporador es igual al flujo másico 5, igual que el flujo másico 7, igual que el flujo másico 3, igual que el flujo másico 4. Es cuestión de que usted siga la línea del circuito. El flujo másico del compresor de alta no es otra cosa que el flujo másico 6, que a su vez es igual que el flujo másico 10. Entonces con esto queda aclarado y ya podríamos reemplazar. Voy a borrar esto último que anoté para poder seguir con la expresión de coeficiente de operación. Y entonces escribo flujo másico 3 por el efecto refrigerante dividido por el flujo másico 3 por el trabajo del compresor de baja presión más flujo másico 6 por el trabajo del compresor de alta presión. Si dividimos por el flujo másico 3, nos quedamos con esta expresión. Es decir, que además de conocer el efecto refrigerante, el trabajo del compresor de baja presión, el trabajo del compresor de alta presión, hace falta conocer esta relación entre el flujo másico 6 y el flujo másico 3. ¿Cierto? ¿De dónde vamos a obtener esta información? Bueno, es cuestión de mirar la instalación. Usted tiene por acá
el flujo másico 6 y tiene por acá el flujo másico 3. Ambos provienen del separador de vapor, que lo vamos a llamar separador de vapor parcial o a presión intermedia. Y entonces lo que tenemos que hacer es aplicar otra vez los balances que se hacen en termodinámica. Es decir, acá tenemos un volumen de control. Quiero que me digan cuántas entradas tiene. Una entrada, Una entrada. ¿En qué condición? En la condición 1. ¿Cuántas salidas? 2 salidas. Una salida en la condición 6 y otra salida en la condición 5. Y entonces ya estamos en condiciones de escribir nuestros balances. Lo que entra igual a lo que sale. Y lo mismo ocurre con el tema de energía, porque no hay intercambio de calor con el medio exterior ni trabajo mecánico, y entonces todo se limita a un balance de entalpías. Entonces, de este par de ecuaciones, usted con tranquilidad va a poder obtener esta relación que es la que le hace falta para determinar el coeficiente de operación, que seguramente, si usted lo contrasta con el del separador de vapor total, con mucha probabilidad le va a arrojar un mejor valor. Y tiene que ser así, porque desde el momento que usted use dos compresores, significa que está gastando más plata en infraestructura, en la instalación, y entonces algún retorno debe tener esto, pues no, si no, no se justifica. Bueno, este es el caso que quería plantearles. ¿Preguntas? Esos ejercicios que hicieron con el ayudante todavía no han tocado el intercambiador de calor, separador de vapor anterior y este. ¿Sobre qué eran esos casos que vieron? A ver, alguien que estuviera en la ayudantía, o hubiera estado en la ayudantía, que me diga. Que son una montonera, pero nadie dice, esta boca es mía. Son 40 y no lo siento, parecen nada. Por favor, quisiera que alguien me diga qué hicieron en concreto en la ayudantía. Chitón. ¿Nadie estuvo en la ayudantía? El sistema de refrigeración estuvimos haciendo, ingeniero. El sistema básico. Sí, Ya, no han hecho todavía nada con estos aparatos extra. No. no, todavía no, ingeniero. Ya. Todavía no, ingeniero. Entonces, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a parar. Si tienen alguna pregunta, aprovechemos estos minutos que quedan para tratar de salvar lo que tengan como duda. Porque me interesa que en la ayudantía vayan acompañando lo que vamos haciendo en las clases.
De forma teórica, ingeniero, con un compresor multietapa de tipo tornillo, Ujú. eh, ¿cómo se ve reflejado ahí? ¿Se mejora el rendimiento en cuanto al trabajo? Claro, en el momento que ponemos, bueno, acá son dos compresores en paralelo. Cuando usted habla de multietapa, posiblemente es en serie, ¿no? Esta es otra historia. Pero acá la presencia del otro compresor y la separación del vapor a una presión intermedia conducen a un ahorro de trabajo mecánico. Eso está demostrado y lo van a ver cuando ustedes hagan el ejercicio correspondiente. Ahora, no necesariamente estamos hablando de un tipo particular de compresor, ¿no? Usted me habla de un compresor de tornillo, pero los compresores que yo estoy dibujando acá en este caso simbolizan compresores de cilindro y pistón, ¿cierto? Correcto. Los reciprocantes. Claro, pero ahora podría ser un compresor rotativo combinado con un compresor de cilindro y pistón. Todo depende pues, de las condiciones entre las que opera el compresor, ¿no? Digamos que eso ya es un asunto más específico del campo de la refrigeración, ¿no? Ya no, nosotros lo que estamos haciendo en esta materia es un enfoque termodinámico de la refrigeración. Ahora, si usted quiere mayor información, más adelante cuando estemos conversando sobre los compresores, se toma un tiempo y recaba datos sobre los distintos tipos de compresores usados en refrigeración, que los hay de este tipo que estamos poniendo en el esquema de cilindro y pistón y los hay rotativos. Esto, gracias, ingeniero. Okay. Una consulta más. El tema este de la eficiencia, ¿cuánto mejora la eficiencia usando este sistema? ¿Hay algún parámetro? No le puedo afirmar nada porque depende de las condiciones de trabajo, ¿no? Por eso me interesa que ustedes hagan el ejercicio. Y entonces, al ir haciendo el ejercicio y a partir del sistema básico y después añadiendo una cosa o añadiendo o modificando otra cosa, usted puede ir contrastando los coeficientes de operación. Pero, por ejemplo, en el caso del separador de vapor total, ya dijimos que el coeficiente de operación no cambia, ¿no? En relación con el sistema básico, pero en este caso sí. ¿Por qué razón? Porque estamos eh, este, eh, logrando un ahorro en el consumo de trabajo mecánico y entonces por eso me interesa que ustedes hagan la parte de cálculo. Así va a tener una idea más cabal. Todo, gracias, ingeniero. Okay. Por último, cuando se trata de definir si hacemos una cosa o hacemos la otra, hay que someter todo un estudio de factibilidad, pues, ¿no? Porque no es solamente el enfoque técnico termodinámico el que vale, ¿no? Finalmente es el bolsillo el que dice la verdad, ¿no? ¿Me entienden lo que digo? Es decir, que hay que involucrar el aspecto económico. Voy a invertir más en esta instalación, bueno, también quiero mejor resultado, ¿no? Y puede ser Todo, que en algunos casos usted piense en que técnicamente va a ser mejor, pero económicamente de repente no se justifica. Entonces nos quedamos nomás con lo simple, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere añadir algún otro comentario. Y si no, lo dejamos acá y nos volvemos no digo a ver porque no nos vemos, nos volvemos a conectar el día, no, jueves próximo es feriado, ¿no?
Tendría que ser el viernes, ¿cierto? A ver, chequen. Sí, sí, Feriado, ¿no? El día jueves. Creo que es Corpus Christi. es Corpus Christi. Y ustedes, como son muy cristianos, muy católicos, respetan el feriado. Entonces, la próxima clase sería el día viernes siguiente. Un poquito lejana, pero bueno, no importa. Así es la cosa nomás. Sí, enero. Bueno, no sé si quieren añadir algo, y si no, nos podemos ir despidiendo. Listo, muchas gracias, enero. Hasta luego. Oh, claro, ingeniero, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hola, ingeniero, Hasta gracias. luego, ingeniero.